Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Aldo González, soy capacitador del Centro de Formación Profesional número 1 de Plotier y hoy damos inicio a la cuarta y última clase de esta propuesta que fue tareas de invierno de jardinería y vivero durante el mes de agosto. En esta propuesta fuimos transitando distintos temas y el de hoy toca el tema de riego y cuidados. La primera, Vicky. La segunda, Vicky. Gracias. Bien. Entonces, algo te voy a corregir, porque no era ni la primera ni la segunda, era la tercera. Ahora Se va la déjame tercera. Bueno, muchas gracias. anotar. Bueno, por supuesto comenzamos con el tema de agua. El tema de agua, el agua es importante, es clave para los cultivos en nuestra zona que estamos en un clima árido. Necesitamos hacer un riego complementario durante la temporada de crecimiento de todos los vegetales y eso hace que pase a ser el tema de riego, o sea, el tema de agua fundamental para poder tener una productiva en nuestro jardín. Entonces, tocamos suelo, es un concepto importante para la idea de reposición de esa lámina de agua. Hablamos de lámina, es la cantidad de agua necesaria por metro cuadrado de suelo, donde vamos a poder tener garantizada la disponibilidad de nutrientes a las plantas. La que sigue, Virginia, la que sigue. Aldo, ¿me escuchás? Aldo. Ah, ¿Ahí está activado o está desactivado? Hola. hola, ¿para quién? Ah, ahí está. Me habías repetido, esta era la primera Sí, lámina, sí. en esta entonces. Bueno, continuando con el tema del agua, como habíamos dicho, el riego es fundamental para nuestra zona. Tenemos que conocer justamente el tema del ciclo del agua, donde la evaporación y la transpiración de las plantas va a ser fundamental en poder conocer la lámina de agua aplicada de reposición diaria, ¿sí? En el ciclo del agua sabemos que el agua tiene la capacidad de evaporarse, de condensarse y transformarse en precipitación, y en el suelo cumple una función de esponja donde el agua se puede infiltrar. Eh, es clave entender este concepto, ya que si tenemos un suelo bien mullido, orgánico, vamos a poder lograr una buena retención de agua, con lo cual las raíces van a tener una dotación no solamente de agua, sino también de oxígeno diluido a nivel radicular, que va a facilitar la incorporación de los nutrientes a las plantas. La que sigue, Vicky. Bien,
Entonces, como decíamos, era la anterior, esa. Bien, gracias. Entonces, apreciamos en estas láminas las partículas, cómo se acomodan, dejando espacios de aire y lugares donde está el agua. Y vemos en la primera imagen del lado superior izquierdo, el suelo saturado a nivel de profundidad, después tenemos un agua capilar y agua disponible, y después acercándonos hacia la superficie vamos a encontrar mayor porcentaje de porosidad y de aire, ¿sí? Esto hace que las raíces puedan explorar de manera lo más natural posible, extrayendo los nutrientes necesarios. La que sigue, por favor. Bien, entonces, como hicimos hincapié, nuestra necesidad es reponer el agua necesaria tanto para la evaporación como la transpiración, y aparecen en escena distintos sistemas de riego. Cuando hablamos de sistemas, son distintos componentes que generan la posibilidad de abastecer, en este caso de agua, al sistema radicular de las plantas. Y así es que tenemos, por un lado, el sistema semimecanizado de goteo, el tradicional de acá del valle, que es el de por gravedad, donde hay una em, eh, circulación de agua desde un punto más alto a uno más bajo, generando la humidificación de todo el perfil del suelo. Y existen sistemas más sofisticados como el mecanizado, que es con un riego subsuperficial, enterrando por ejemplo, una manguera de goteo a nivel radicular, y de esa manera evitamos lo que sería la parte de evaporación, o sea, minimizamos la evaporación y solamente vamos a tener la transpiración por crecimiento de las plantas. Cuando hablamos en el primer caso del semimecanizado, tenemos variantes que son desde el goteo, que es la aplicación gota a gota o un chorrito a nivel del suelo, hasta la aspersión, donde el agua desde el emisor sale, toma contacto con el aire y por presión dada por una bomba o un sistema diferencial de altura, generamos que estas gotas de agua puedan tener una trayectoria de alcance haciendo un círculo de mojado. Con respecto al sistema tradicional, bueno, no vamos a profundizar en él, ya que estamos en un año bastante crítico, estamos con muchos años ya de sequía, y la idea es justamente volcarnos a tratar de ser lo más racionales en el uso del agua, ya que si hablamos de jardines vamos a tener que optar o por el agua de perforaciones, donde en forma aleatoria vamos a encontrar distintas calidades de agua, o en jardines pequeños en la ciudad podremos abastecernos de agua de la red, no tomando directamente, sino a través de una cisterna, haciendo un acopio de agua y a partir de ahí haciendo una presurización del sistema, y de esa manera poder tener garantizada la aplicación de manera uniforme en todo el lugar donde yo quiero mojar. La que sigue. Entonces, acá queda ilustrado, tenemos el más eficiente, estamos hablando del goteo, obviamente el ideal sería el subsuperficial, pero requiere también de otra tecnología, donde aparecen cuestiones de mantenimiento, en el caso del superficial, donde la manguera de goteo está enterrada, o sea, no está a la vista, no está apoyada sobre el suelo, ni está en un alambre sostenida, como las que vemos en la primera imagen a la izquierda, que garantiza la dosis exacta de agua disponible a nivel radicular. El goteo con la manguera o cinta apoyada sobre el suelo es una alternativa muy viable, ya que sobre la misma cinta o manguera yo puedo también generar una protección o una cobertura vegetal llamada mulching o acolchado, que me permite evitar justamente la pérdida de agua por evaporación en el suelo pelado. Recuerden que un suelo desnudo, un suelo sin hojas, sin sombra, donde los rayos del sol pegan de manera directa, se genera una pérdida de agua del 50%, con lo cual es muchísima. Rápidamente se seca la capa superficial del suelo. Si yo ese suelo lo mantengo
sombreado, ya sea con restos de paja o vegetales o cartón o papel. Voy a evitar que la incidencia de los rayos solares sea directa al suelo y se genere esta evaporación, con lo cual también contribuyo a hacer un uso racional del riego. Que esto en qué me beneficia? En que voy a tener que hacer riegos menos frecuentes. En el caso de la aspersión, tiene por emisor tiene un mayor alcance que el riego por goteo, pero eso requiere también de mayor presión en la aplicación del emisor y para generar una trayectoria de agua que permita hacer un círculo de mojado de un alcance variable, de acuerdo al tipo de emisor que estemos usando. Tanto en la imagen de la derecha como en la imagen de la izquierda abajo, vemos distintos tipos de emisores. Por un lado son microaspersores y por el otro lado son aspersores a martillo, que generan chorros de agua que se solapan entre sí, generando círculos de mojado con un solape que me garantiza una cobertura uniforme. Todo esto surge a partir de un diseño previo de la distribución de los emisores a lo largo del lugar de cultivo que yo quiero mojar. En el caso del riego por goteo aéreo, como vemos en la imagen del centro, o la imagen central abajo, tenemos un gotero regulable de 0,70 litros hora, en este caso es de 0,100 litros hora porque es verde, donde se pueden regular desde gotitas hasta chorritos, generando una regulación variable en el caudal aplicado de manera instantánea. Con respecto a la imagen que se ve a la derecha abajo, observamos también, de acuerdo al tipo de calidad de agua, la presencia de sales. Si se fijan bien, donde están los poros, los agujeritos donde emergen las gotas, cuando el agua se seca, se evapora, quedan restos salinos si esa agua tiene concentraciones de sales, con lo cual, en el caso del goteo, es aconsejable utilizar agua de buena calidad. ¿Por qué? Porque eso va a redundar en la mayor durabilidad tanto de las cintas de goteo como las mangueras de goteo. Bueno, de esa manera vamos a poder optimizar mejor todo el sistema, ya que tiene un costo inicial elevado. La que sigue. Bien, volvemos a lo mismo. Para cada tipo de cultivo existen propuestas tecnológicas adecuadas. En el caso de la aspersión, para lo que es césped, voy a utilizar emisores tipo pop-up o emergentes. Estos emisores tienen la posibilidad de un resorte que le permite emerger al momento de que se enciende ese sector de riego y la presión hace que se eleve la antena donde está la boquilla, que sería el lugar donde sale el agua, ¿sí? Y genera el chorro de mojado. Estos emisores pueden ser rotores o pueden ser toberas que permiten generar o chorros de mojados en trayectoria circular o em, eh, mm, paragüitas de mojado que en el caso de las toberas pueden ser sectorizables. Este sistema con los emisores enterrados en el césped es muy práctico ya que evita la rotura de la exposición en el ambiente de los emisores y la rotura por maquinaria de mantenimiento del césped, con lo cual el sistema está de alguna manera preservado. En el caso del goteo, como decíamos, podemos trabajar con goteos para macetas, sectores puntuales, árboles o especies leñosas que estén aisladas y necesiten una aplicación diferencial o unitaria del mismo. En el caso de la manguera, como vemos en el centro, tenemos lo que se llama la aspersión tradicional a partir del riego con manguera, donde obviamente no es un riego racional. ¿Por qué? Porque no vamos a tener el hábito de regar de manera homogénea o es muy difícil lograr esa homogeneidad en la aplicación del agua, ya que vamos a tener mayor mojado en algún sector que en otro, y eso va a redundar después en la expresión de las plantas. ¿Se escucha? ¿Bien?
Sí, se escucha bien, Aldo, por lo menos desde acá. No sé el resto cómo escuchará, pero yo te escucho fluido. ¿Estás viendo el chat? Eh, el chat hay alguna consulta Ah, y bueno, después lo vemos. No hay problema. después Las todas consultas, cosas buenas mías, pero el ahí, resto... ahí está, se escucha bien. Muchas gracias. Gracias por estar atentos. Con respecto a la foto que se ve en la parte inferior al medio, ahí apreciamos lo que es el riego superficial, donde como verán es una manguera de goteo enterrada generando el mismo sistema de los radiadores o de suelos con calefacción, es el mismo concepto donde el agua circula a través de las mangueras, liberando en cada uno de los goteros de manera uniforme las gotas de agua a nivel radicular. ¿Qué inconveniente puede llegar a tener este sistema? Bueno, por un lado la calidad del agua. La calidad del agua tiene que ser excelente para no generar la presencia de precipitados de sales. Y por el otro lado, hay una realidad que las plantas, la frecuencia de riego tiene que ser tal que mantenga la humedad del suelo a un concepto que se llama capacidad de campo. Esta capacidad de campo es la cantidad de agua disponible después de 48 horas de hacer un mojado del suelo. Esa agua es el agua justa, ideal, donde hay una combinación de agua y oxígeno que es ideal para la extracción de las raíces. Una vez que esa agua que está en capacidad de campo sigue descendiendo por infiltración, como veíamos en la imagen en la segunda lámina, nos vamos a encontrar con que empieza a aparecer lo que se llama estrés hídrico. Este estrés hídrico significa que a la raíz le cuesta cada vez más extraer el agua y nutrientes porque hay más porcentaje de humedad que de oxígeno, digo, que de agua. Con lo cual, la técnica del riego subsuperficial implica un compromiso, ¿sí? De frecuencia de riego de tal manera que garantice la sostenibilidad en el tiempo de este concepto de capacidad de campo. ¿Cómo yo puedo lograr en la rutina de riego eso? Bueno, básicamente con sistemas de automatización. Existen sistemas de automatización bastante económicos, desde un programador de canilla, donde yo incorporo a una canilla con presión de la red, por ejemplo, este aparato que me permite de manera frecuente programarlo y así habilitar la dosificación del agua en el suelo. O en el caso de riegos con bombas, poder tener, si hacemos en un solo circuito, un programador llamado timer, donde también me permite hacer riegos con frecuencias de hasta 8 veces por día, de esa manera poder ir dosificando el agua, o si tengo varios circuitos o con distintas necesidades hídricas, poder instalar un tablero con un programador de distintas zonas, de 4 o 6 zonas o más, que me permite hacer un riego diferencial y con frecuencias diferenciales de acuerdo al tipo de riego que necesite aplicar, ya sea en una bordura, en un césped, en una maceta o en árboles. En la foto que vemos en la izquierda inferior vemos cómo funcionan unas toberas. Las toberas generan este efecto de paragüitas que les decía, donde no es un chorro de agua, sino que es una pulverización casi, a mayor presión, menor tamaño de gota, con lo cual es más eficiente en cuanto al mojado. Hay un micrófono abierto. Pero el riesgo de este tipo de tamaño de gota tan fino es justamente los vientos. Un día como hoy está literalmente prohibido regar porque toda la nube de agua que va hacia la atmósfera a través de la aspersión se corre por efecto del viento, con lo cual no sería un riego uniforme un día como hoy. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, básicamente un día de mucho viento, no se riega, ¿sí? Y se riega al día siguiente. Acá tenemos vientos que duran dos días como mucho,
con lo cual las plantas van a generar un efecto de protección o de preservación, que es el cierre de los estomas, ¿sí? Que son los lugares por donde se libera a través de la transpiración la humedad que la planta contiene, evitando el desecamiento de la misma. Perfectamente pueden soportar 2 días sin agua cuando hay mucho viento, estos vientos desecantes, que para después volver a reponer la lámina de reposición diaria. Entonces, esta gimnasia de también estar interactuando, estar informado del tiempo, de cómo es el ciclo de crecimiento de las plantas a lo largo de la temporada de crecimiento, es muy importante justamente para esto, ¿no? Para poder evitar, por un lado, el derroche del agua y por el otro lado, aplicar el agua en el momento justo. La que sigue. Bien, y acá vemos cómo se comporta el agua en el suelo, ¿sí? Si hacemos una clasificación grosera de los suelos, hablamos de un suelo arcilloso, que es muy fino, un suelo intermedio franco y un suelo arenoso, vamos a encontrar que si observamos la aplicación de una gota de agua, en un suelo arcilloso se produce una mayor dispersión o escorrentía del agua de manera horizontal que en profundidad. En un suelo franco, sería un suelo más equilibrado, tendríamos el aspecto de una cebolla como figura, y en un suelo arenoso tendríamos una mayor percolación o infiltración del agua a nivel de profundidad que a nivel horizontal. Con lo cual, esto también me desafía a poder tener una estrategia de riego, ¿sí? Una frecuencia de riego adecuada al tipo de suelo. Tanto en el suelo arcilloso como arenoso voy a tener que tener en cuenta las frecuencias de riego, ¿sí? En el caso del suelo arcilloso, las frecuencias de riego van a ser frecuentes, pero de poca cantidad, y en el caso del suelo arenoso pasaría algo similar, para evitar el exceso de agua que se escape por debajo de la profundidad de las raíces. En la foto que grafica en la parte superior derecha, vemos cómo el bulbo húmedo, esto que vemos en el suelo franco, así, el tipo de efecto de cebolla, abarca no solamente en profundidad, sino a lo ancho. Fíjense, a lo ancho de una manguera de goteo. Acá estamos hablando más o menos entre 25 y 30 centímetros de ancho, cubriría un riego. En este caso, fíjense también, es subsuperficial, o sea, está enterrada esa manguera y manifiesta cómo el agua se expande y se distribuye a lo largo del perfil del suelo. En la imagen de la parte inferior izquierda, bueno, grafica algo similar. Y esto no solamente alcanza también al tema del agua en sí, sino también al tema de las sales, ¿sí? De acuerdo al tipo de agua que estemos utilizando, a la calidad del agua de la misma, quizás estemos usando agua de pozo con determinado tipo de sales que se van a ir acumulando. Entonces, una estrategia de riego es, ¿puedo regar con esa agua salobre? Sí, puedo regar, pero tengo que manejar fuera del ámbito de las raíces la distribución de sales. ¿Cómo logro esto? Y bueno, manteniendo en capacidad de campo el bulbo húmedo, ¿sí? Este bulbo húmedo que está a nivel subsuperficial. Fíjense en las flechas, las sales van a ir hacia los extremos, a los lugares límites entre la parte húmeda y la parte seca. Normalmente lo que está ocurriendo ahí es que la evaporación del suelo hace que las sales afloren en el punto límite donde queda menos agua y solamente se van acumulando las sales. Entonces, la manera de regar con este tipo de agua es justamente manteniendo siempre hidratado el suelo sin encharcarlo, ¿no? Hidratado, estamos hablando en capacidad de campo, no inundado, y manteniendo alejadas las sales de la zona radicular. La siguiente, por favor.
Bien, como les comentaba, acá apreciamos distintos tipos de sistemas de riego por goteo o por aspersión, donde a partir de una perforación o de una fuente de agua, hablamos de fuente de agua cuando es el lugar de donde vamos a estar extrayendo el agua para poder después dosificarla a través del sistema de riego presurizado, que puede ser una fuente, un río, una laguna o una agua de napas, o sea, de perforación. En todos los casos, si estamos a nivel, vamos a tener que extraerla, o sea, elevar esta agua a través de una bomba presurizadora, una bomba de presión, que me garantiza la presión necesaria para que el último emisor funcione de la manera correcta. Entonces, cuando hablamos de un sistema de riego presurizado, tenemos que ir pensando en lo que es un diseño de riego, que es una distribución de los emisores en todo el recorrido del cultivo, y estos emisores van a estar conectados a través de mangueras o laterales de distribución hasta una cañería central que va a ser abastecida por la bomba presurizadora. Estos sistemas pueden ser desde simples hasta más sofisticados, agregándole, de acuerdo al tipo de calidad de agua que tenga, filtros, que pueden ser filtros de arena, como vemos en el medio, que es un hidrociclón, en la parte superior al centro, es un hidrociclón que retiene todas las partículas sólidas que afectarían el taponamiento de los goteros. Y existen otros tipos de filtros de anillo o filtros de malla, que retienen distintos tipos de partículas o algas que garantizan que el resto del sistema va a tener agua en circulación lo más limpia posible. La siguiente, por favor. Bueno, nuevamente acá apreciamos más en detalle cómo estarían en forma esquemática, muy esquemática, lo que sería un sistema de riego presurizado, donde a partir de una bomba de presión, eh, que puede estar sectorizada, por eso ahí aparecen electroválvulas, para poder ser automatizadas a través de un programador de riego, me permite regar cada circuito y distribuir el agua por la cañería hasta los emisores. Estos emisores van a estar distribuidos de manera tal y calibrados con sus boquillas de manera tal que se logre una humectación o una aplicación lo más uniforme posible. Eso es un poco lo que grafica el sistema. En la imagen de abajo apreciamos lo que es, claro, estaba comentando justamente el tema del tipo de agua, hace que justamente aparezcan incrustaciones o sales que van a ir en detrimento de el funcionamiento del equipo. Por eso yo tengo que mantener siempre el equipo lo más limpio posible, para lo que es partículas sólidas, filtros, y para lo que es el tipo de sales diluidas en el agua, el manejo o la frecuencia de riego. Esas serían un poco las dos variables a tener en cuenta si estoy utilizando un agua de perforación que tiene determinado tipo de sales. Como veíamos abajo, el riego, cuando es ineficiente, no llegan a tocarse los bulbos húmedos, y yo lo que tengo que buscar es en el espaciamiento correcto o en la frecuencia también de riego, también puedo ir lográndolo, la humidificación pareja o uniforme de toda la profundidad o volumen donde están contenidas las raíces. ¿Sí? Entonces, comentando de manera bien esquemática, tenemos una fuente de agua, en este caso ahí se aprecia una perforación que va a ser conducida por una línea principal a través de válvulas que van a sectorizar el lugar hasta llegar a los emisores, y va a haber por supuesto, siempre el agua tiende de manera gravitacional a escurrirse, va a haber un drenaje o una escorrentía hacia la profundidad del suelo. En el caso del riego presurizado, la idea es que se minimice el excedente de agua.
Con lo cual podemos lograr una eficiencia de hasta un 90-95% de aplicación del agua disponible para la zona radicular. La que sigue, después comentamos las preguntas. Bien, cuando hablamos de riego, también tenemos, que vimos en la clase pasada, los cultivos bajo cubierta. En los cultivos bajo cubierta aparecen mesadas, mesones, canteros, o platabandas de producción, de multiplicación de plantines, que requieren un riego mucho más ajustado, un riego mucho más adecuado al tipo de cultivo que hay. Recuerden que, como habíamos hablado la vez pasada, cuando logramos hacer un cultivo bajo cubierta, las condiciones, las variables que manejamos son mayores. Por un lado, dijimos que acumulábamos calor, evitando las heladas tardías o tempranas, disminuyendo el riesgo de esas heladas que producen el congelamiento de los tejidos de las plantas. Por un lado. Por otro lado, manejábamos el tema del viento, o sea, no hay una deshidratación por circulación de aire, ya que los días en que hay viento, el invernadero va a estar cerrado, manteniendo la atmósfera intacta, y se va a crear una atmósfera, como decía, de alta humedad, con lo cual las frecuencias de riego son más esporádicas. O sea, hay un aprovechamiento mucho mayor de este ciclo del agua que veíamos al principio de todo, donde se reproduce dentro del invernadero. En las dos imágenes, tanto de la inferior como la de la derecha, vemos sistemas tecnificados de riego, fíjense, por medio de microaspersores que van mojando, en este caso, las bandejas plantineras o spilding, de manera uniforme a través de una cortina de agua, que de manera automatizada, o sea, todo el sistema se traslada a través de un carril, generando una aplicación uniforme, o sea, casi ideal para lo que son los cultivos de crecimiento de esta etapa, que son los plantines. Acá me preguntan cuál es el riego. Bueno, después lo comentamos las preguntas porque sé que hay varias. La que sigue, por favor. Bien, y acá aparecen, bueno, obviamente los desafíos, ¿sí? Desafíos de distintos tipos de eh, canteros o de recipientes o lugares donde voy a tener que garantizar una dotación de agua necesaria para que la evapotranspiración diaria sea satisfecha a lo largo del ciclo del cultivo, ¿no? Para que justamente las plantas estén con el mayor confort posible. Como podemos ver en la imagen de la derecha superior, vemos canteros elevados, donde se trabaja muy cómodamente, ya que están a nivel de la cintura, y tienen cintas o mangueras de goteo a nivel superficial. Funcionan perfectamente y es una manera de ahorrar agua y de tener el cultivo totalmente hidratado. Como vemos, cada tipo de recipiente tiene un desafío en lo que sería lograr un sistema de riego presurizado que abastezca el lugar, pero básicamente en el caso de este tipo de canteros, tanto elevados o a piso, o a través de maceteros elevados, se pueden, digamos, realizar un sistema de riego em, eh, casero a través de mangueras que vayan uniendo cada uno de los recipientes, y con un sistema de goteo que abastezca cada uno de los recipientes de manera individual. También apreciamos en la imagen inferior, que la vez pasada también charlábamos, el sistema de estructuras verticales, que son básicamente replicar a nivel de macetas los lugares donde las plantas van a estar contenidas. En cada una de esas reservorios, donde hay una o más plantas, va a tener un gotero que va a abastecer de agua a esa planta, y que en conjunto va a crear una masa verde o un muro verde
qué es lo que queremos lograr. La que sigue. Bien, acá tenemos un ejemplo que a ustedes les va a quedar en la clase de cómo preparar o armar un sistema de riego por goteo simple a través de lo que es un cabezal de goteo, ¿sí? El cabezal de goteo es el inicio donde yo tengo una llave de corte que me permite sectorizar ese lugar. Obviamente en este caso es una llave de corte manual, que la misma se puede automatizar si estamos hablando de un sistema de riego automatizable. En el caso de un sistema básico, vamos a tener una llave de corte que va a generar la frecuencia de apertura y cierre y por ende la frecuencia de riego. Luego vamos a tener accesorios necesarios para poder brindar la conexión a las cintas de goteo. Recuerden que estos materiales son de polietileno generalmente y tienen distintos diámetros. En este caso se trabaja con diámetros de 16 milímetros o media pulgada que permiten hacer un acople de cada una de sus partes hasta llegar al acople rápido, que son los conectores de la cinta de goteo, que sería el lugar donde están los emisores, o sea, los goteros distribuidos de manera uniforme. Estas cintas de goteo ya vienen de fábrica, prefabricadas justamente, y me permiten, logrando una distribución en un cantero, fíjense en la imagen de la derecha abajo, de 2 cintas por cada metro de ancho de cantero, tener una distribución uniforme en cuanto a la aplicación del agua. Normalmente se utilizan cintas de goteo o mangueras de goteo con goteros cada 10 centímetros y si tuviera goteros más distanciados, lo que se hace es poner las cintas generando triángulos, en vez de estar enfrentados como un cuadrado, los goteros van a estar de manera diagonal, o sea, generando un triángulo entre una cinta y otra de mojado. La que sigue. Bien, y acá vemos distintos tipos de emisores, desde la aspersora martillo tradicional, eh, que se puede conectar a una manguera, hasta los zapitos más o menos sofisticados, con distintos tipos de chorros de agua y de movilidad, que también la misma presión de agua ejerce sobre el sistema para generar un efecto de vaivén, hasta los goteros, que pueden ser goteros insertables, o sea que están ya dentro de la manguera, incluidos en la manguera de goteo, o insertables, y esos son los insertados. Y los insertables con espiga, que es lo que se aprecian en la parte superior derecha, ya sea regulables o de caudales fijos determinados, que me permiten utilizarlo para las distintas necesidades de cultivo que tenga. La tendencia es a utilizar los regulables y en el momento de ir viendo cómo se va comportando la temporada, yo puedo ir ajustándolos o aflojándolos de acuerdo a las necesidades de riego que vaya teniendo esa planta o ese macetero o cantero. Y en la parte de abajo, bueno, apreciamos también microaspersores y aspersores a martillos, ya sea con bayoneta o estaca, y microaspersores o emisores de bajo caudal que pueden ser instalados también para determinado tipo de cultivos. La que sigue. Bien, como hoy le comentaba, para el caso de césped, lo que más se utiliza, aparte de los de aspersores a martillo, pero que están expuestos, si quiero evitar la rotura por maltrato o por la maquinaria de mantenimiento del césped, voy a utilizar aspersores o toberas emergentes. Cuando hablamos de emergentes es que la antena o el riser se eleva una vez que el sistema toma presión y caudal para salir el agua a presión a través de la trayectoria preasignada. Entonces aparecen distintos tipos de boquillas que me permiten regular los alcances y los caudales necesarios para el sector donde fue ubicado ese emisor. Estos quedan enterrados y solamente asoma la tapita o boquilla, digamos, de el emisor, con lo cual cuando pasa la máquina de cortar césped,
no alcanza a romperlo. En el mantenimiento, cuando hablamos de cuidados, básicamente es la reposición de las boquillas, no del cuerpo general de la tobera, o tanto ya sea de las boquillas regulables de las toberas, o de las boquillas de los rotores, que es la imagen que está a la derecha con su despiece, ¿sí? Vástago, boquilla, tapa de regulación, los tornillos de regulación, tiene la versatilidad que me permite de distintos tipos de alcance a partir del mismo sistema, utilizando una misma boquilla. Eso lo hace muy versátil para poder regular determinados sectores de alcance cuando no quiero mojar una pared o no quiero mojar un sector de construcción con el agua, porque lo ideal es que solamente sea aplicado sobre el paño verde. La que sigue. Bien, riego subterráneo, como ven acá, distintas etapas de construcción y de expresión. Me parecieron muy gráficas estas imágenes, por eso quise compartirlas, porque si uno no lo construye no lo ve, y esto queda totalmente tapado. Entonces, en este caso son imágenes donde muestran cómo va una manguera de goteo enterrada y a qué profundidad. En este caso, fíjense que es en maíz. eh, eh, Indica la imagen del centro, 20 centímetros de profundidad. Es un lugar donde las raíces se exploran. Y en la imagen de la derecha, a superior, vemos como la línea principal de abastecimiento y la salida de los laterales de riego, que son los que quedan subsuperficiales, como es el arte del armado de los mismos, ¿no? A través de la generación de una zanja de entierre y luego el armado de cada uno de los laterales. Por supuesto, todo esto queda tapado y no se ve en la superficie. Lo que sí vamos a ver en la superficie después va a ser la expresión de las plantas y la calidad de desarrollo de las mismas una vez que esté funcionando el sistema. La que sigue. Acá me preguntan si la profundidad depende del cultivo. Sí, pero más o menos se trabaja entre 20 y 25 centímetros de profundidad. Bien. Virginia, ¿querés así la gente tiene las respuestas de las preguntas que hizo hasta el momento? ¿Querés leérmelas? Y después Sí, seguimos con cuidados. Leo. A ver, ¿para qué voy para arriba? A ver si había alguna. Profe, para la zona donde vivimos por vientos, temperaturas extremas, ¿qué tipo de riego es mejor? Ejemplo, en jardín de vereda, en el caso de árboles o flores, ¿es igual? Y si se trata de huerta en macetas, zona urbana. Bien, recuerden que nuestro clima, si bien es un clima áspero, o sea, tenemos muy baja humedad relativa ambiente, juega también a favor de la sanidad de las plantas, ¿sí? Recuerden todo lo que son colonias de bacterias y hongos, esporas de hongos están flotando en el aire y se trasladan de manera aérea para poder llegar a un lugar donde se puedan desarrollarse. Como el clima nuestro es muy seco, las posibilidades de que esas esporas de hongos lleguen a un lugar fértil que les permita desarrollarse son mucho más escasas que, por ejemplo, en la pampa húmeda, donde sí existen inviernos con mucha neblina y humedad ambiente muy alta que favorecen el desarrollo de estos hongos y bacterias, generando lo que se llama plaga. Si bien es normal la existencia de los hongos y las bacterias, nuestro clima es muy benéfico en ese sentido porque evita que existan condiciones ideales para el desarrollo de estas especies, con lo cual nuestros cultivos van a ser muy sanos. Con lo cual la agroecología en nuestra región juega a nuestro favor porque tenemos muy pocas necesidades de aplicar sustancias que limiten el desarrollo o proliferación de colonias de hongos y de bacterias. Entonces, em, ¿cómo podemos construir en la aplicación de agua para que esto no suceda? O sea, no exista una alta humedad ambiente. Bueno, básicamente es un riego a nivel del suelo. O sea, si hablamos de un cantero, vamos a trabajar
o tratar de lograr que sea un riego que no moje la hoja. Entonces hablamos de, por ejemplo, un goteo, ¿sí? Un goteo ya sea con anillo hidráulico o no, pero un goteo que moje solamente el suelo y la planta se mantenga seca, en cuanto a la hoja y la flor, que se mantengan secas. Eso va a garantizar de que no va a existir plagas que la afecten porque no se dan las condiciones adecuadas. A su vez, una vez que ese conjunto verde genere sombra en el suelo, nuestras necesidades de riego disminuyen porque se mantiene húmedo el suelo por baja evaporación. Recuerden, el agua se pierde por evaporación y por la transpiración. La transpiración es parte del desarrollo normal de las plantas. Si no transpiran, no crecen, no se produce el efecto de fotosíntesis. Pero la evaporación del suelo sí es una pérdida de agua hacia la atmósfera. Entonces, si está el suelo cubierto, ya sea por sombreado de las hojas o por un mulch o acolchado, me va a permitir hacer una aplicación de agua con una menor frecuencia, con lo cual estoy ahorrando agua y estoy ahorrando tiempo. ¿Otra pregunta? Fanny pregunta, ese sistema de riego, no sé a cuál se referirá, es de hace 20 minutos la pregunta, por ahí si nos quiere decir. Bueno, la pregunta es, ¿ese sistema de riego sirve para el uso de agua de pozo? Pregunto por el sarro, ¿tapará los orificios de salida? Exacto, lo que yo les decía. A ver, para aguas con alta concentración de sales existen. Ustedes habrán escuchado, existen sistemas de potabilización de agua por osmosis inversa. Esa, estos sistemas que son sofisticados de potabilización de agua se utilizan obviamente para consumos humanos. En el caso del riego, obviamente vamos a usar agua que tengan no la garantía de potabilidad, porque va a haber presencia de sales y de partículas en la masa de agua, y eso hace que si estoy utilizando esas aguas de pozo con sales, necesito garantizarle que se mantenga a capacidad de campo el suelo. O sea, evitar que se seque porque si no la presencia de sales va a ser, por un lado, saturar a las raíces de sales y va a producir un estrés en la planta, con lo cual la planta va a morir, y por el otro lado va a producir un taponamiento de los emisores por la salinización y la reducción del poro de salida de agua, con lo cual se tapa el sistema y se perjudica. Existen, para lo que son los sistemas industriales o agrícolas de riego, la aplicación de distintos tipos de ácidos, por ejemplo, ácido fosfórico, que contribuye por un lado a la eh, fertilización con fósforo y a su vez produce la dilución de las sales y la limpieza de esos eh, orificios de salida. Esta aplicación de ácido se hace a través de bombas de fertirriego o de sistemas Venturi de aspiración, aprovechando la presencia de la presión de la bomba de riego. Pero bueno, son más sofisticados y se aplican de acuerdo a cada caso particular, no es para todos. Si yo estoy utilizando aguas que manchan la pared, ¿sí? Por ejemplo con manganeso, y bueno, voy a tratar de evitar, por un lado, los días de viento, no regar porque se moja la pared y se queda manchada la pared, y tratar de lograr que el sistema que esté instalado esté bien regulado para que los arcos de mojado o las trayectorias de mojado no afecten o afeen las partes que yo no quiero mojar de la estructura de mi casa, por ejemplo. ¿Sí? Otra. Hola, yo tengo tierra de compost producida por lombrices. ¿Qué tipo de riego me recomienda? ¿Es el mismo riego para macetas que para huertos en pequeña escala? Sí, digamos, el lombricompuesto es una enmienda orgánica. Como tal, aporta fertilidad al suelo. ¿Sí? Cuando hablamos de un suelo franco, voy a tener también un porcentaje de materia orgánica que en este caso lo va a aportar el humus de lombriz,
que lo vimos en la segunda clase. Ese humus de lombriz hace que sea, por un lado, le dé parte de la esponjosidad del suelo, y por el otro lado el aporte de fitohormonas que favorecen el crecimiento radicular. El tipo de agua que lleva, obviamente, cuanto mejor calidad tenga, va a garantizar un buen resultado, ¿sí? Em, pero se trabaja como, o sea, o se aplica el agua como cualquier otro sistema. O sea, no, cuando hablábamos hoy de lo que es un suelo arcilloso, un suelo arenoso, estamos hablando de la estructura del suelo y de la distribución de las partículas del suelo a lo largo de la profundidad de donde están las raíces. En el caso del aporte de materia orgánica, contribuyen a la biodisponibilidad de nutrientes en las plantas. La que sigue. Acá preguntan, ¿cuál es el riego más recomendado para una huerta cubierta? Riego por goteo sería lo ideal si yo estoy trabajando en canteros, ¿sí? Canteros bajo cubierta, sería lo ideal porque no tengo que mojar las plantas, no es necesario mojar la hoja de la planta, y el agua va directamente a donde están las raíces, con lo cual la frecuencia de riego disminuye y mantengo más tiempo a capacidad de campo ese cantero o esa cama de siembra. ¿La que ¿Algo más? sigue? Sí, queda una más. La profundidad a la que deben estar las mangueras de goteo, ¿depende de qué cultivo es? Claro, pero básicamente estamos hablando que entre 20 y 25 centímetros es un lugar de exploración ideal para las plantas, ¿sí? O sea, las raíces van a estar contenidas entre ese rango de profundidad. Con lo cual, si yo a los 20 o 25 centímetros tengo una manguera de goteo enterrada, superficial, la capilaridad, que es otro efecto que se produce por la acomodación de las partículas en el suelo, es el efecto bombilla, ¿sí? Cuando hablamos de capilaridad, un capilar es como un pelo, es el grosor de un pelo, es un capilar. El agua tiene una propiedad que es la de ascensión, asciende por capilaridad, y eso es favorecido por el tipo de suelo que hay, por la distribución de las partículas, garantizando el abastecimiento de las raíces. Con lo cual, si yo la pongo a 25 centímetros, el agua también va a ascender de manera capilar hasta donde están las raíces. ¿Bien? Bueno, ahora entramos en la segunda parte y última parte de este curso, que es la parte de cuidados. Bueno, en la parte de cuidados acá vemos el trabajo artesanal por un lado, está haciendo una aplicación de algún remedio casero, por ejemplo, para pulgones, ¿sí? Y en la imagen siguiente está haciendo un trabajo de poda, de limpieza y de mantenimiento de césped. La que sigue. Bien, las herramientas, yo sí, como jardinero o como jardinero de oficio, digamos, voy a tener que tener herramientas necesarias adecuadas para cada necesidad de la etapa del cultivo que tenga, ¿sí? Recuerden, el suelo tiene que estar aireado, entonces existen herramientas manuales que me permiten en pequeña escala poder hacer una remoción del suelo en profundidad para que también exista esta reacomodación de partículas que comentábamos, ¿no? La aireación del suelo es importante. ¿Cómo se genera? Ahí básicamente rompiendo las estructuras que se fueron acomodando a través de los distintos ciclos del cultivo y de riego. Y bueno, por favor, si pueden silenciar, gracias. Entonces es muy Ay, importante. ahí voy, perdón. Ay, 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 viste, en casa de herrero cuchillo de palo. Entonces es muy importante poder eh, tener herramientas, descardillos o adecuadas para poder hacer la aireación del mismo. Siempre tratar de trabajar, ¿sí? Ya que es un trabajo, trabajar de manera consciente cuidando la salud. Entonces el tema de guantes es muy importante porque es nuestra segunda piel, ¿sí? Eh, Debemos ser muy cuidadosos en el trabajo porque
Es un lugar donde tenemos riesgo de cualquier tipo de herida o cortadura en contacto con la tierra. Sabemos que existe una biodiversidad importante que no es compatible con nuestra salud, con lo cual debemos de estar prevenidos y ser cuidadosos en el uso y en el arte del uso de las herramientas. Y acá, bueno, aparece un listado de distintos tipos de herramientas y sistemas que me permiten tener en cuenta qué cosa debo usar para cada tipo de situación. La que sigue. Recuerden, todo este material va a estar en la clase, en la página, con lo cual les queda a ustedes. Ustedes se lo pueden bajar, ¿sí? Lo pueden bajar en su computador y lo van a tener disponible para leerlo las veces que quieran. Bueno, la vez pasada también surgió la necesidad de consultar qué tipo de remedios caseros se pueden hacer, y acá aparecen, fíjense. Recuerden que en agroecología no hablamos de plagas, hablamos de plagas cuando se produjo un desequilibrio ecológico. Estas imágenes están tomadas de preceptos más conservadores, pero la propuesta nuestra es no llegar al nivel de plaga. El nivel de plaga es cuando una población, ya sea de insectos o de hongos o de bacterias, se prolifera más de la cuenta porque no tiene sus enemigos naturales, que es lo que nosotros tenemos que recrear en nuestro jardín, en nuestro parque, que aparezcan sectores naturales donde las especies benéficas se van desarrollando y se van alimentando de las especies dañinas, con lo cual se trata de establecer un sector donde haya un equilibrio ecológico que evite que las especies dañinas prevalezcan sobre las benéficas. ¿Mm? De no ser así, tengo remedios caseros, o sea, lo ideal es no aplicarlos, lo ideal es no llegar a la presencia de la plaga en sí. Ahora, recuerden que, como dijimos, tenemos un ambiente eh, de baja humedad relativa, con lo cual esta presencia de plagas que está enumerada acá, la mayoría no son de esta zona. O sea, si aparecen, aparecen en momentos muy puntuales del ciclo de cultivo. Recuerden, en otoño, cuando las plantas empiezan a decaer porque ya se produjo el desarrollo, floración y fructificación, la planta empieza a entregarse. ¿Qué significa? Empieza a tener menos defensas, con lo cual las especies que estaban a la saga esperando o queriendo comerla, y bueno, pues se van a empezar a desarrollar porque van a tener más alimento. Y es en esos momentos muy puntuales que aparecen por ahí este concepto de plaga, de desarrollo de especies que son dañinas, pero en un momento en que la planta ya se está entregando o las hojas están eh, a punto de caer porque están la planta se está entrando en la senescencia o en el final de su ciclo de cultivo. La presencia de babosas y caracoles indica exceso de agua o humedad en el suelo. Se pueden hacer trampas, se pueden hacer, este, acá nombra trampas con cerveza, ceniza, naranja, bueno, cáscara de huevo, eh, que ayuda a limitarla. Y así sucesivamente con las distintas especies. Acá dice, te consulto, tengo mucha cantidad de cien en mis macetas, en el interior de mi casa. Bueno, los cien se comportan como los caracoles y las babosas, lugares húmedos, con lo cual si yo hago trampas, los voy a tener concentrados y después esas trampas las limpio, las saco, los sacudo en otro lugar y vuelvo a colocar estas trampas que me permiten mantener el lugar, como los bichos bolita, el lugar limpio y liberado de eso. Pero también es un indicio de que existe alta humedad en ese lugar. Si tengo alta humedad, ¿cómo tengo que manejar el riego? Disminuyendo la frecuencia. ¿Está claro? La que sigue. Bien. Bueno, acá, como verán, se repitió una de las imágenes, disculpen el error, pero bueno, a veces uno lo hace con cariño, pero se le escapa una. Pero la de abajo es igual a la de la derecha, está repetida. Acá encontré dos imágenes, en realidad en dos nada más y quedaron tres.
que son los tips para un biohuerto saludable, ¿sí? Donde, por un lado, es importante el tema de la luz, ¿sí? La luz, la orientación al sol de lo que yo quiero hacer va a ser clave para elegir las especies necesarias para ese lugar. Hay especies de luz de pleno sol, hay especies de luz de día y sombra de tarde, o sea, de semisombra, y hay especies de sombra. ¿Sí? Con lo cual, debo acompañar, debo elegir las especies más adecuadas de acuerdo a la incidencia del sol que tenga. Otro factor clave en nuestra zona es el tema del viento. Hoy lo estamos viviendo. Los vientos predominan del sector sudoeste, con lo cual yo debo hacer reparos o generar cercos vivos del lado sur, suroeste, que eviten y que dejen filtrar el aire, no un murallón, pero sí que dejen filtrar el aire de manera más suave para que el resto de las especies más sensibles no sufran los avatares de estos vientos desecantes. ¿Sí? También es importante la distribución de las especies. ¿Sí? Recuerden, si yo parto de un plantín o de un arbusto pequeño, tengo que tener en cuenta cómo va a ser su tamaño final cuando sea adulto. Entonces tengo que dejar claros o espacio entre una especie y otra al momento de diseñar un jardín, porque con el tiempo las plantas van a ir ocupando todo el volumen de su estado adulto. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo pongo muy abigarradas las plantas, con el tiempo voy a tener que hacer una entresaca de las mismas porque van a estar compitiendo entre sí y van a generar deformación o una competencia por la luz entre ellas, y con lo cual sí o sí voy a tener que intervenir para poder dejarle espacio a las plantas adultas que ya están tomando su propio vuelo. ¿Mm? Bueno, en la imagen de abajo, de vuelta tenemos otras propuestas de distintos tipos de preparados, ungüentos o test que me permiten tener un bagaje de herramientas para, por un lado, fortificar las plantas a través de algún biopreparado y por el otro lado, disminuir la cantidad de población de lo que llamamos plaga. Recuerden, no se eliminan, sino que se disminuye la población. Eso es clave en agroecología. Necesitamos generar un ambiente lo más equilibrado posible con especies benéficas que controlan a las dañinas. La que sigue. Bien, acá una enumeración simple de los distintos tipos de cultivos que puedo tener en mi jardín o parque, donde tenemos por un lado el césped, donde se deja el césped bien corto antes de las heladas, como una de las estrategias para evitar el quemado. ¿Sí? Se retiran las hojas y malas hierbas cuando... esto es una de las propuestas. La otra es mantener el césped a un determinado... no esperar que el césped crezca mucho y hacer un corte de hoja muy chiquita para que justamente se vaya generando un colchón o mulching que también se va a ir incorporando como un compostaje natural en el suelo e incorporando las mismas hebras de hierba cortada en el lugar. Entonces, eso por un lado nos quita trabajo porque quedaría las hebras de césped incorporadas al mismo césped y se generaría también una mayor retención hídrica, formándose un pequeño compostaje natural. En el caso de las plantas de interior, la ubicación es clave, cerca de las ventanas, la luminosidad es fundamental, el exceso de temperatura de la calefacción va en contra de la estabilidad de las plantas y el desarrollo de las mismas. El riego se disminuye notoriamente, ya que están en un lugar sin circulación de aires desecantes y se tienen que mantener con muy poca agua porque también entran en una especie de receso. ¿Sí?
Bien, la que sigue. Bueno, en el caso de las hormigas, que tanto nos generan escozor cuando las vemos y ya están trabajando, tenemos formas de ahuyentarlas, ¿sí? El objetivo es ahuyentarlas, es que se vayan a otro lado, no eliminar de cuajo todo el hormiguero, ¿sí? Si las hormigas no tienen en un lugar comida, todas se van a ir a buscar a otro lugar su alimento, con lo cual vamos a hacer eh, preparados que permitan generar la disconformidad de las hormigas, ya sea por cambio de gusto o por no estar satisfechas en ese ambiente y se van a ir retirando, ¿sí? La más básica es el agregado de agua, ¿sí? El agua en el riego hace que las hormigas se vayan del exceso de humedad, con lo cual ya un lugar con agua o regado no debería tener alta presencia de hormigas. Generalmente están en suelos más bien secos porque es donde están los hormigueros. Recuerden que las hormigas consumen un hongo y lo que ellas eh, llevan a su hormiguero es el alimento para ese hongo, con lo cual también se puede generar remedios caseros para eliminar el hongo o para alterar el sabor del hongo, con lo cual las hormigas también se terminan yendo y la colonia no crece. Bien, en el caso del frío, ¿sí? El frío en las plantas se pueden proteger. Tenemos desde telas Pau Pau, que son telas con tela no tejida que me permite la protección por mantenimiento del volumen del aire fijo alrededor de la planta, de los tejidos de la planta, hace que justamente las heladas no afecten de manera directa a los tejidos tiernos, ¿sí? Igualmente recuerden, los frutales de nuestra región requieren horas de frío. Cuando hablamos de un frutal, son plantas leñosas que requieren horas de frío, o acumulación de horas de frío, para poder generar en la primavera el botón floral que va a ser el generador luego del fruto. Por eso, en el caso de las leñosas no tienen problema con el frío, salvo los tallos tiernos que no han sido lignificados, porque la acumulación del agua y los solutos o las sales de agua que estaban en las hojas en la primavera-verano quedaron acumuladas en las raíces y en el tronco y ramas con corteza, con lo cual evitan que se congele la planta, ¿sí? Obviamente las especies son adaptadas a nuestra región. A otras especies que son exóticas, exóticas es cuando es de otras regiones, de regiones más templadas o subtropicales. Por ejemplo, el ceibo, que se ve que siempre las ramas del año que no alcanzaron a dignificarse se terminan quemando justamente porque no tienen la capacidad de protección a las heladas. ¿Por qué? Porque no es una especie de la zona, es una especie exótica. Si bien hay presencia de la misma, acá eh, año a año rebrota desde el tronco que pudo soportar las inclemencias de las heladas. ¿Hay alguna otra? Virgi, ¿Alguna otra consulta, Aldo? si quedó alguna más, alguna otra placa más, digo. Sí, sí. Ah, bien, bien. Bueno, y después tenemos otra propuesta acá que les dejo para ustedes, que son los abonos naturales, a partir de elementos que usamos cotidianamente, como la cáscara de naranja, la cáscara de huevo, ¿sí? Las cenizas de madera y los restos de la cocina, que pueden servirnos y nos sirven justamente, no solamente para hacer el compost, sino también de manera puntual para hacer algún biopreparado que nos permita mejorar y fortalecer nuestras plantas. Eso también les queda en la clase, ¿m? Grabada en el aula virtual. ¿Quedó alguna más? Creo que no, ¿no? Ah, bien, hay otra más. Bueno, Sí, quedan dos, me parece, Aldo. dos más, Sí. bien, bien. Eh, Acá me pregunta si vamos a tener una evaluación.
No, la evaluación es de ustedes mismos, que de todo esto que van a poder aprovechar. La idea es justamente era brindarles las clases para que ustedes puedan tener estas placas disponibles, ¿sí? Bien, ¿cómo cuidar tus plantas? Conoce tu planta, el sol, por supuesto, no asfixiarlas con agua, no saturar el suelo, no inundar y mantener, hacer un mantenimiento estético de las plantas sacando las hojas secas porque son las hojas que justamente tienen, pueden ser el reservorio de hongos y de bacterias, ¿sí? En el caso, como no matar las plantas de exterior, lo mismo, ¿sí? Evitar el exceso de agua, evitar la desecación, mantener el abono de las mismas, garantizarle un buen riego a nivel subsuperficial y el espaciamiento de las plantas entre sí, recordando cuál va a ser el volumen final si yo estoy partiendo de un plantín para que la planta tome el volumen definitivo. Y errores comunes. Esto me pareció muy gráfico para tenerlo. Si bien es machacar sobre lo mismo, me pareció muy gráfica la lámina como para poder brindárselas. El exceso de agua, el exceso de sol, y a la inversa, la escasez de sol y el exceso de abono. Recuerden, no trabajamos con abonos crudos, trabajamos con abonos estabilizados, o sea, compost estabilizado, no un guano de vaca o de cualquier animal en forma directa, porque tiene todavía un proceso de compostaje y de liberación de temperatura que no lo hace estable, con lo cual puede llegar por su acidez a quemar las plantas a nivel radicular. Entonces tengo que trabajar con aplicar compost estabilizados. ¿Qué significa? El proceso de desarrollo del compostaje a lo largo del tiempo, donde el color y el aspecto del mismo me manifieste que tiene un aspecto de tierra húmeda, oscura o humus. Puede haber lombrices, puede haber lombricompuesto, pero la realidad es que yo no, en el compost no debo reconocer a qué parte pertenecía ese pedazo, esa partícula que quedó oscura, con lo cual eso me está indicando de que ya se degradó de manera aerobia, o sea, en presencia de aire, esa parte orgánica para ser biodigestible para las plantas. Y acá terminamos, y esa es esta es mi propuesta de estas 4 encuentros que tuvimos de jardín de invierno, cuidados. ¿Algunas consultas, Virgi? Sí, hay una que dice, tengo mucha cantidad de 100 pies en mis macetas de interior de mi casa. Me preocupan porque no sé cómo aparecieron y tampoco sé cuáles son sus depredadores naturales. ¿Me dirías qué puedo usar? Básicamente trampas o ceniza, ¿sí? Y no sé si vas a seguir, Ando, o... No, no, Ah, preguntan si van a tener alguna evaluación y si es la última clase. no, esta sería la última clase porque le estaba pautada para 4 encuentros durante el mes de agosto. Bien. ¿Y evaluación? Les preparo una y se las mando, pero la voy a estar Que controlando. no te busquen. Me están buscando mi parte fea. Me van a encontrar. Eh, No. Gente, lo importante es que ustedes sean curiosos, ¿sí? La idea de estas láminas es que les despierten curiosidad y saber qué pueden hacer de acuerdo a la necesidad que ustedes tengan de su caso particular. Cada jardín, cada parque, cada lugar tiene desafíos. Bueno, tómenlo como un desafío en esta época de mejoramiento y sepan que viene la temporada más linda, que es la de primavera-verano, con toda la exposición de las plantas y el desarrollo. Si yo hice un buen trabajo de suelo, si yo hice una buena distribución de plantas y están bien orientadas con respecto al sol, voy a tener garantizado un buen jardín. ¿Sí? Esa es un poco el concepto
que traté de transmitirle en estos 4 encuentros, ¿sí? Por eso hubo mucho manifestación de la importancia del suelo y del aporte de materia orgánica al mismo, el uso racional del agua y la orientación al sol de nuestro jardín. De mi parte, bueno, muchas gracias y bueno, los invito a que a través el mail del puesto puedan manifestar sus intereses como para poder armar otras capacitaciones o alguna segunda parte si es factible poder hacerlas. Así que de mi parte, si no hay otra pregunta, Virgi, les agradezco mucho la atención y muy contento por la cantidad de gente que está en este momento conectada. Al final no sos tan malo. Preguntan, Aldo, si vas a hacer otro módulo. Está en función de los intereses que ustedes manifiesten a través de el mail del puesto. O sea, hay que decirles que manden masivamente, Aldo, queremos otro módulo. Exacto. Masivamente. Que se sature el El Gmail. el Gmail, así me llaman de vuelta. Bueno, muchas gracias a todos. Espero que les haya sido ameno estos encuentros y bueno, estamos a disposición en el puesto para generar nuevos encuentros. Muchas gracias. Bueno, qué rápido que se van todos, huyen como rata por, ¿cómo es el dicho? Como rata por tirante. No, está bien, están cansados, es lógico. Bueno, gracias Virgi. Bueno, Aldo, estamos en contacto. Nos vemos. Chao, hasta luego, gracias. Chao, Gracias a ustedes. Estamos en contacto. Muchas gracias. Chao, chao.